Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Antes de iniciar el mensaje, la meditación de esta noche, yo quiero aprovechar para recordarles, si a usted le interesa, que el día de hoy de la meditación de Romanos siempre elaboramos un bosquejo, una copia impresa. Y si a usted le sirve, tal vez no tanto para seguir lo que en este caso su servidor comparte, sino para futuras consultas, para que en lugar de que usted tenga que ir anotando, ahí están algunos aspectos relevantes de la meditación. Así que con toda confianza puede acercarse ya a la vitrina y retirar, es gratis, ¿verdad?, la copia del bosquejo. Lo puede hacer antes si usted gusta o al final, como usted quiera, ¿verdad? También recuerde que ahí están los audios, los CDs de audio, por si usted también quisiera escuchar nuevamente la meditación de cada uno de los mensajes de su iglesia. Ahí puede adquirirlo con los hermanos de audio y video, ¿verdad? El video también dice. Les comparto que ya los hermanos empezaron a subir al YouTube, ¿verdad? Ya subieron los primeros mensajes, así que usted ya va a poder recomendarle, mira, esta es la iglesia y estos son los hermanos que predican. Ahí el hermano Nelson se estrenó, dicen, esta semana le subieron el primero de los mensajes que están en YouTube. Ahí el hermano le vamos a pedir que ahí a lo mejor en la pizarra, hermano Daniel, ponemos ahí cómo pueden ellos ingresar o ver el video en YouTube, ¿verdad?, para que puedan recomendar. Bueno, cerramos ese paréntesis y vamos a la palabra. La parte que hoy vamos a comenzar a escudriñar de la carta de los Romanos me encanta, me emociono, me llena de alegría hablar de esto. Y es algo que pues definitivamente es lo que hace diferente a nuestra fe, lo que hace diferente a la fe cristiana, digámoslo así, de otras religiones que centran sus esperanzas en lo que las personas pueden hacer y no en lo que Dios ha hecho por nosotros. El día de hoy vamos a hablar de lo importante que es para la iglesia de Jesucristo, lo importante que es la fe y la gracia, que son dos aspectos que la carta a los Romanos realza. La carta de los Romanos resalta, por eso la idea central, si usted lo recuerda, es: mas el justo por su fe vivirá. Esa es la idea central de la carta a los Romanos. Pero lo que la epístola en sí resalta es la gracia de Dios. Dios nos plantea por medio de la carta a los Romanos cómo Dios justifica al hombre, cómo Dios nos declara justos delante de Él, porque nosotros no somos justos, pero Dios nos hace justos ante su presencia. Y eso es algo de lo que esta noche vamos a comenzar a hablar. La carta a los Romanos, yo le voy a pedir que me acompañe en su Biblia en el capítulo 3 del versículo 9 en adelante. Vamos a meditar esta noche Romanos capítulo 3 versículos del 9 en adelante. Las disculpas ahí que no van a poder ustedes ver los versículos proyectados aquí en la pantalla, porque en estos días hay un cable que va desde aquí hasta la computadora de atrás y lastimosamente los terminales se dañaron y pues hay que comprar una nueva extensión y anda ahí los hermanos rebuscándose por conseguirla. Así que si hay hermanos que quieran donar, ahí con los hermanos de sonido, de audio y video, para poder tenemos el cañón, tenemos la computadora, pero el cable se dañó lastimosamente. Por eso es que no están proyectando desde el día martes los textos aquí en la pantalla, que eso ya es una ayuda para aquellos que o no traen Biblia o por cualquier razón, ¿verdad? Es mucho más fácil tener ahí la referencia a la vista. Bueno, Romanos capítulo 3 versículos del 9 hasta el 20. ¿Estamos listos? Leamos todos juntos, ahí sentaditos donde están. Leamos todos juntos. Pregunta Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ya le voy a explicar a quién se refiere. En ninguna manera. Pues ya hemos, ¿qué dice? Acusado. ¿A quiénes? Porque recuérdese que la epístola a los romanos decíamos que estaba dirigida tanto a judíos como a gentiles, pero a cristianos. Cristianos que venían de entre los gentiles y cristianos que provenían del judaísmo. Es decir, la carta está dirigida a hermanos, a cristianos, ¿verdad? Entonces ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, la Biblia afirma, Dios nos afirma que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay uno justo. 13. Sepulcro abierto es su garganta,
con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, esto es interesante entender el versículo 20, y quiero enfatizarlo, ya que por las obras de la ley, que dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos al Señor. Padre, esta noche venimos delante de ti a escuchar de nuevo, Señor, tu palabra, a oír una vez más tus enseñanzas, Señor, tus consejos, tu sabiduría. Nos despojamos, Señor, de todo conocimiento humano, de toda, Señor, autosuficiencia, orgullo, arrogancia que pueda haber en nuestras vidas, Señor. También te pedimos que quites de nosotros cualquier cansancio o cualquier distracción que pueda haber en nuestras mentes, Señor, para que podamos nosotros estar atentos a lo que tú nos quieres decir esta noche. Papito, reconocemos que tu palabra es poderosa, tu palabra es oro en nuestras vidas, Señor. Por eso la recibimos con agradecimiento, la recibimos con alegría, Señor, la recibimos de buena gana, Padre, en este día. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta noche. Te pido, Señor, que sea tu presencia en medio nuestro, edificando nuestros corazones. Espíritu Santo, muévete en cada una de las vidas que están aquí, de quienes estarán escuchando, Señor, este mensaje, de todos los que, Señor, van a recibir tu palabra. Ministranos, Espíritu de Dios, por medio de ella. Gracias, Padre. Y como siempre, Señor, mi Dios, atribuimos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje se titula así, sencillo, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. De eso se trata la meditación de esta noche. No hay justo ni aún uno. Y en esta parte de la carta a los Romanos, parece que Pablo hace un breve resumen de lo que hasta ese momento ha escrito. ¿En qué sentido? Empieza, número 1, diciendo, el versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos. Acordémonos de quienes hablábamos la semana pasada. ¿Se acuerda usted de qué hablábamos la semana pasada? Decíamos la ventaja del judío. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Porque en el capítulo 2, Pablo termina diciendo que la circuncisión en la carne no aprovecha si no se guarda la ley. Así que ya si un incircunciso obedece lo que dice la ley, es mejor que un judío circuncidado que no obedece la ley. Pablo casi termina diciendo que la incircuncisión no tiene ningún valor. Casi termina diciendo. Pero luego en el capítulo 3, en los primeros versículos decíamos que se recuerda usted qué ventaja tiene pues el judío, dice el versículo 1, o de qué aprovecha la circuncisión. Entonces Pablo empieza a mencionar que sí, tiene alguna, digámoslo, algún valor, que tiene no algún privilegio, sino más bien una ventaja, el hecho de que ellos recibieron el conocimiento de Dios, recibieron la palabra de Dios. Que no la pusieron en práctica, esa es otra historia, pero ellos recibieron el conocimiento de Dios, como usted y yo al venir a la iglesia, el recibir constantemente mensaje tras mensaje, eso ya nos da una ventaja. Ahora, que no lo ponemos en práctica, también es otra historia. Ahora, entonces Pablo está hablando de los judíos. En los versículos antes al 9 está hablando de los judíos, de cómo ellos, a pesar de que recibieron la ley, la menospreciaron, y que ellos con su menosprecio por la palabra han resaltado el hecho de que Dios es justo. También menciona de que la injusticia de ellos no vuelve nula la bondad y la misericordia de Dios. Entonces Pablo está hablando de los judíos, de cómo ellos lamentablemente no aprovecharon el privilegio que tuvieron de haber recibido la palabra. Y luego dice Pablo, entonces en el verso 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? Diciendo Pablo, bueno, ¿somos mejores que los judíos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces, Pablo está diciendo en los capítulos anteriores que no importa si una persona es conocedora de la ley,
No importa si una persona se considera privilegiada delante de Dios. Que no importa si alguien aduce ignorancia, es decir, en el caso de los gentiles, decir, miren, nosotros no sabíamos, nunca nos hablaron de Dios, nosotros nunca conocimos la ley, nosotros no somos los conocedores del pacto o de los profetas. Entonces, no importa, no hay ni una sola persona que pueda justificarse delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hay justo ni aún uno. No importa que haya sido conocedor o que haya sido alguien ignorante de la ley, porque ya vimos que Dios dice también que por la conciencia serán juzgados. Aquellos que nunca tuvieron el conocimiento de la ley, Dios los va a juzgar por lo que su conciencia les dictó. En otras palabras, Pablo está diciendo en estos versículos el resumen de lo que está anteriormente en el capítulo 1 y capítulo 2. Hombres conocedores de la ley, religiosos o no religiosos, aquellos que se consideran privilegiados como los judíos, que ellos creían que por el solo hecho de que a ellos se les confió la ley, a eso los volvía especiales delante de Dios y que ya no tendrían que ser juzgados porque automáticamente por haber recibido ese privilegio ellos ya automáticamente eran pueblo de Dios y eran salvos. Entonces Dios te está diciendo de ninguna manera, porque judíos y gentiles todos por igual estamos bajo pecado. Eso dice el versículo 9. Todos, sin excepción alguna, han sido acusados, judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora, hay un detalle interesante en todo esto. Delante de Dios no hay personas justas, no hay personas que gocen de algún privilegio en particular. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Hay un detalle interesante. ¿Cómo llama los católicos al Papa? ¿Cómo le dicen? El Santo Padre, su santidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ellos creen acerca del Papa? Que es sin pecado, ¿verdad? Solamente porque ha sido nombrado el patriarca, ¿sí es esta palabra? El jerarca, el líder de la Iglesia Católica. Ahora la pregunta, ¿es que acaso Dios lo ve de la misma manera en que lo ven las personas? ¿Será que realmente Él es diferente a todos nosotros ante los ojos de Dios? ¿Qué cree usted? La Biblia dice que no hay justo ni aún. Judíos y gentiles, todos han sido acusados, dice Pablo, y todos estamos bajo pecado. Es que por el pecado de Adán, de ahí en adelante todos los seres humanos estamos bajo pecado. Y la única manera de ser libres del pecado es por la justificación, por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Es por medio de la fe en Jesús que nosotros podemos ser justificados. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no hay nadie, no hay una sola persona que se pueda considerar mejor que otra. Y aquí hay una lección que debemos aplicarnos, hermano. Debemos evitar nosotros andarnos comparando. Eso es lo único que nos hace volvernos arrogantes. Hay personas que cometen el error de compararse con otros y decir, no hombre, pero yo comparado con este hermano Toño, no hombre, salgo en caballo blanco, ¿verdad? Por poner un ejemplo, no estoy diciendo que el hermano sea malo, pues, ¿verdad? Como siempre se sienta aquí enfrente, pues ni modo. Entonces, hay personas que tienden a andarse con, no hombre, si yo comparado con Carlos Mejía, no hombre, yo soy un buen cristiano, ¿verdad? Y empieza la gente, algunos caen en el error de sentirse mejores que otros. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún, que delante de Dios, de los ojos de Dios, todos somos. Y entonces todos somos iguales, pues. Aquí no hay uno que sea menos pecador que otro. Tal vez lo que ocurre es que a algunos se les nota más que a otros. Eso sí, porque hay pecados que se notan, ¿o no? Usted ve al alcohólico que viene ahí meciéndose y usted lo jura, pecador, ¿verdad? Y hay algunos que son así, pues son fariseos y son religiosos y hipócritas, ¿verdad? Y que creen que porque andan vestidos de una manera que supuestamente los distingue como religiosos, eso les da derecho a juzgar el pecado evidente de otros. Cuando la hipocresía, la falsedad, el odio, la arrogancia también es pecado delante de Dios. Y ya vamos a ver la Biblia cómo Pablo a la hora de mencionar la pecaminosidad del hombre, veamos los detalles que él plantea.
Yo diría, bueno, ¿y por qué Pablo ahí no menciona las borracheras, la hechicería? ¿Por qué no menciona el adulterio o la fornicación? Sino que menciona la lengua, los pecados de lo que decimos. Ya va a ver más adelante. Entonces, el punto es, y quiero cerrar esta idea, que delante de Dios todos somos pecadores. No hay ni uno que pueda considerarse mejor que los demás. No importa si su pecado ante los ojos de Dios sea más leve que a los que otros dirán pecados capitales, dicen algunos, ¿verdad? Los pecados más grandes. No, delante de Dios pecado es pecado. Sigamos entonces ahí en el texto, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, justo, no hay justo ni aún uno. Pero la Biblia dice que usted y yo somos justos. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran justos? No, levanten la mano los que se consideran justos. Y no, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pues. Entonces ustedes son mentirosos. ¿Cuántos se consideran justos? Amén. Veamos qué dice Romanos 5:19. El 18 leamos. Más adelante vamos a hablar de esto en su momento. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos, hermanos? Vale. Por el pecado de nuestro padre Adán y Eva, dice que por el pecado de ellos la condenación vino ¿a quiénes? A todos. La pregunta es, ¿eso incluye al Papa? ¿Eso incluye a la Virgen María? ¿Sí? Y yo no estoy menospreciándola ni nada por el estilo, pero la Biblia dice que la condenación vino a todos los hombres. Aquí el único que queda exento de esto es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero de allí todos los seres humanos, todos los nacidos de una mujer, hemos nacido bajo pecado. Vale, sigamos entonces. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, el postrer Adán lo llama la carta de los Romanos. Más adelante vamos a hablar de ello. No digo más adelante esta vez, sino en un próximo estudio. Asimismo, por la justicia de uno vino a todos los hombres. ¿La qué, hermanos? La justificación. Por uno vino la condenación, por Adán, y por Cristo viene la justificación. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo vamos a ser constituidos nosotros? Justos, pero no por nuestros méritos. Y eso hay que entenderlo y tenerlo claro. No por nuestros méritos. No porque yo ande vestido con corbata y de manga larga, y porque ande una Biblia, o porque pase de rodillas 1 hora al día orando, o porque ayune 5 veces al mes, o qué sé yo, o porque vaya a 20 vigilias en el año. No es por eso que vamos a ser considerados justos delante de Dios, sino por lo que Jesucristo hizo. Amén. No es por nuestros méritos, es por el mérito de Cristo. Por su obediencia, dice el versículo 19. Así también por la obediencia de uno. La Biblia dice que Jesucristo se hizo obediente. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. El Señor dijo, cuando estaba en el Getsemaní orando, la noche que fue capturado, Él le pedía al Padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. Jesucristo fue obediente a Dios. Dice en la carta a los Hebreos que por lo que padeció aprendió la obediencia. Por su obediencia, por esa acción que Él llevó a cabo en la cruz, en el Gólgota, nosotros hemos sido constituidos justos. Así es que, hermano, los que estamos en Cristo somos justos. Amén. No por nuestros méritos, que es lo que sí debemos tener claro. No por lo que nosotros hacemos, no porque guardamos la ley, no porque venimos a la iglesia, no porque hayamos hecho algo nosotros. Porque en tal caso la salvación sería obra nuestra. Si yo dijera que por hacer obras, porque le ayudo a los menesterosos, que porque visito a los enfermos, que visito a los que están en la cárcel, que porque yo le cedo el asiento a una señora mayor en el bus, que por eso me voy a justificar, de ninguna manera. No es por obras, es por el mérito de Cristo Jesús.
Volvamos entonces a Romanos, al capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, pero entendiendo que cuando dice que no hay justo ni aún uno, se refiere a los que no están en Cristo, a los que no conocen del Señor. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando la Biblia dice que no hay quien entienda, debemos nosotros entender esto. ¿Cómo es que a usted le nace o le surge la idea de visitar una iglesia y de acercarse al Señor? ¿Cómo le nace a usted? ¿Cómo le surge a usted eso? ¿Le nació a usted? ¿Aló? Significa que el haber entendido que usted estaba en pecado, que estaba en condenación, y posteriormente usted darse cuenta que necesitaba un Salvador y luego creer y poner su fe en Jesucristo, ¿eso fue obra suya? ¿Entender eso? Dice la Biblia que el hombre natural no percibe o no entiende las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Para entender las cosas espirituales es preciso nacer de nuevo. ¿Y quién nos hace nacer de nuevo? El Señor, el que nos dio la capacidad de entender. Por eso dice la Biblia que no hay quien entienda. Y entienda usted esto. Nosotros a veces nos ponemos severos con los que no se han convertido. Estos que no entienden, mira, ahí se están hartando guaro y cerveza y no entienden que Cristo murió por ellos. Exactamente, no entienden. Usted agradézcale a Dios que le hizo entender, y a su tiempo Dios también podrá hacerlos entender a ellos. ¿Cuántos de nosotros no anduvimos haciendo burradas en otro tiempo y a quién habrá dicho, y estos que no entienden, verdad? Exactamente, no nos había alumbrado el Señor todavía. Por eso es que la Biblia dice, no hay quien entienda, porque sin la presencia de Dios en nuestra vida y sin el llamado de Dios, nosotros no somos capaces de entender. Somos sin entendimiento. Nuestro entendimiento está velado. Ahora, no hay quien entienda, ni tampoco hay quien busque a Dios. Estoy en el verso 11 para que usted me siga la pista ahí. No hay quien busque a Dios. Así es que yo también le quiero decir esto. Si usted cree o alguna vez ha andado diciendo, es que un día yo me levanté y sentí la necesidad de buscar a Dios, no fue usted, fue Dios por su misericordia que le hizo que usted sintiera eso. Sí, la Biblia dice que nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si no le fuere dado del Padre. Cuando usted sintió eso, yo quiero que usted entienda que fue Dios quien puso en usted ese deseo. Como dice también Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así es, hermano, que cuando usted, ese amigo, ese pariente o esa persona que por la razón que sea lo invitó a venir a este lugar y usted comenzó a oír del Evangelio y luego usted nació de nuevo y ahora usted camina con Dios, todo eso no fue casualidad. Era parte del plan de Dios con su vida. Y no fue a usted a quien le nació. No es que usted un día se despertó soñando con Dios de la nada. No, fue Dios quien puso ese sueño o ese sentir o lo que sea que lo haya hecho a usted acercarse a Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Y yo quiero que usted entienda eso, porque el momento en el que nosotros empezamos a decir, no, es que yo un día meditando me puse a pensar en lo malo que había sido y recapacité y me di cuenta que necesitaba cambiar de vida, así es que decidí ir en busca de Dios. No, Señor, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros lo buscamos a Él, es porque Él ha puesto en nosotros ese llamado. Más adelante en la carta a los Romanos, siempre en el capítulo 8, vamos a hablar de que ¿cómo es que nosotros venimos a Cristo? Es un proceso. Dice la Biblia que Dios, que nos conoce desde antes de haber creado el mundo, Él que nos conoce, Él nos había predestinado para ser hijos suyos. Eso ya estaba escrito. Si usted me pregunta, no es casualidad que usted esté aquí. Todo esto Dios ya lo tenía planeado desde antes que Dios creara el universo. Por extraño, por extraordinario que esto le parezca, así son las cosas con nuestro Dios. Versículo 12
que ya entendimos que no hay justo ni uno. Hay dos ideas que Pablo menciona en este pasaje, o que Pablo transmite en este pasaje. Una es esa, que no hay ninguno que sea justo, no hay ni uno que sea bueno, y que no hay ningún ser humano que pueda justificarse por sus propios méritos delante de Dios. Eso es lo primero que Pablo resalta en este pasaje. Dice entonces en el verso 12, todos, dice, se desviaron, a una se hicieron, o sea que todos somos inútiles, hermano. ¿Aló? Ahí dice la Biblia que todos nos hicimos inútiles. No se me quede viendo así enojado. La Biblia dice todos nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni quien usted quiera ponerle, hermano, todos hemos cometido pecado. Versículo 13. Cuando Pablo ya ha enfatizado y ha planteado que todos los seres humanos, sin excepción alguna, gentiles y judíos, estamos bajo pecado, y no importa la condición, todos estamos bajo pecado, ahora empieza a decir en qué aspecto se manifiesta el pecado. Y me llama la atención, es lo que yo le decía, que Pablo no menciona brujerías, hechicerías, borracheras, adulterios, fornicaciones, homicidios, pleitos. No menciona eso. Mire lo que Pablo menciona. Versículo 13. Sepulcro abierto, dice, es su garganta. Con su lengua, ¿qué dice? Engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mire, ¿qué es lo que Pablo menciona? Cuando Pablo acaba ya de decir, bueno, todos somos pecadores, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien, todos somos malos, todos, y hoy incluyendo, somos mejores nosotros que ellos. No, todos somos pecadores. Y ahora empieza a decir, ¿saben por qué? Porque miren, de nuestra boca sale veneno áspide, de nuestra garganta es un sepulcro abierto, que puro, como dijeran, pura contaminación sale de nuestra boca. Habla de lo que decimos. Pablo está mencionando el pecado que nosotros cometemos al hablar. ¿Y sabe por qué Pablo menciona esto? Le voy a decir por qué. Porque si aquí dijéramos, un ejemplo, si aquí dijéramos, no, mire, es que pecado, esos que andan de borrachos, saldrían muchos sacando el pecho y dirían, yo no soy borracho. Y si esos adúlteros, sí, que otros sacarían el pecho y dirían, yo no soy adúltero. Esos homicidas, yo jamás he matado a nadie. Y empezarían un montón a sentirse como que, pues yo ando bien, ¿verdad? Pero viene Pablo y dice, ¿saben qué? Sí, todos, sin excepción alguna, somos pecadores. No importa que no hayan pecados que no sean evidentes. Todos con nuestra boca alguna vez hemos cometido pecado. Y de eso, Pablo dice, nadie se escapa. Garganta, ¿cómo es? Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engaña. Hay un detalle interesante en esto, y es que la vida de pecado, según las Escrituras, la vida de una persona se puede reflejar por lo que dice con su boca. Quiero que vea conmigo, por favor, Mateo capítulo 12, versículo 35, creo que es. No se preocupe, hermano, por esas piedras. A los discípulos se las tiraban a ellos, aquí las tiran al techo. Ha de ser el mismo enfermo. Dice capítulo 12, versículo 34 de Mateo. ¿Lo tiene? Mire, Pablo hablándole a los religiosos les dice, perdón, Jesús hablándole a los religiosos les dice, generación, ¿recuerda lo que dijo allá Pablo en Romanos? Dice veneno de áspide, dice, ay, en su lengua, dice.
Allá decía que, como en otras palabras, digo, mire que la verdad es que nosotros somos como serpientes venenosas. Y aquí lo está diciendo literalmente Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una persona se puede, como dijéramos, dar a conocer por la manera en que habla. Amén. Eso está diciendo el Señor. Porque una persona de lo que lleva adentro, de eso habla. Si lo único que habla es de cosas materiales, y de lo único que habla es de avaricia, entonces ahí uno puede identificar lo que lleva adentro. Si una persona toda la vida anda profiriendo insultos, palabras hirientes, entonces una persona puede decir, pues podemos saber qué es lo que hay dentro del corazón de esa persona. Si una persona con frecuencia miente, ofende, calumnia, entonces también podemos identificar qué es lo que hay dentro de esa persona. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué va a sacar? Saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Y esas se ponen de manifiesto por medio de lo que dice, por la manera en que habla. Por eso Pablo, a la hora de mencionar la pecaminosidad, para la hora de presentar la pecaminosidad de los hombres, plantea que todos tenemos, con nuestra boca es como un sepulcro abierto, y que veneno de áspid hay bajo nuestros labios. Su boca, dice, estoy de nuevo en Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura, refiriéndose al pecado que nos rodea, al pecado que nos contamina. Viene luego el versículo 15 en adelante y plantea otro aspecto. Primero habla de lo que decimos, de nuestras palabras. Con nuestras palabras, mire, en nuestras palabras mentimos, con nuestras palabras hablamos con soberbia, con nuestras palabras lisonjeamos, con nuestras palabras decimos insultos, groserías contra la creación de Dios, porque el Señor dice: ¿cómo es posible que con la misma boca con que alabamos y bendecimos a Dios, también maldecimos a nuestro prójimo, que fue creado a imagen y semejanza de Él? Entonces, con nuestra boca cometemos infinidad de pecados. Con nuestra boca, dice que es un miembro tan pequeño, dice Santiago, encendemos grandes incendios. Entonces, ese es uno de los elementos que demuestran que todos los seres humanos estamos bajo pecado. En lo segundo, dice el 15: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Cuando habla de nuestros caminos, del camino, los pies de los pasos del ser humano, se refiere a nuestras acciones, a la manera en que vivimos, a las actuaciones de los seres humanos. También dice: ¿y quién hay que haga cosas buenas? Porque solo cosas buenas haga. Pablo dice: no, hombre, si todos los caminos de ustedes están llenos son caminos para derramar sangre y quebranto y desventura, y en sus caminos solo problemas, solo maldad. No conocen un camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, por su propia cuenta ustedes no buscan lo bueno. Ustedes siempre, sus caminos conducen al mal, sus pies los llevan al pecado, sus acciones de continuo solamente son el mal. Por cierto, cuando Dios allá al principio de la creación decide tomar la decisión de destruir a la humanidad con el diluvio, ¿recuerda usted qué es lo que la Biblia menciona en el capítulo 6 del libro de Génesis? La razón por la cual Dios decide acabar con aquella generación de seres humanos. ¿Lo recuerda usted? ¿Alguien lo recuerda? Dice la Biblia que Dios vio que los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Así dice en el capítulo 6 de Génesis, que Dios vio que los deseos, que las intenciones permanentemente de todos los seres humanos solamente era el mal. Y aquí está reflejado también: todos los seres humanos, nuestra inclinación es al mal. Así es que definitivamente estamos en condenación, estamos mal, somos pecadores, necesitamos de alguna manera arreglar eso, y Dios está resaltando el hecho de que necesitamos la gracia. Versículo 19: pero sabemos que todos los que están pero sabemos que todo lo que hay, la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Todos los que se refugian en la ley están bajo el juicio de Dios.
Y a no ser que puedan cumplir toda la ley a cabalidad, de todas maneras no hay quien la pueda cumplir. Entonces están bajo pecado y bajo condenación. Y la única manera de ser justificados delante de Dios es por medio de Jesucristo. Cuando digo ser justificado, hermano, yo quiero plantear este término. Cuando hablamos de justificar, la justificación es la manera en que Dios declara inocente al hombre de la culpabilidad del pecado. Y como ya Pablo dice que todos somos pecadores, y entonces ¿cómo podemos hacer para que Dios nos absuelva de la culpabilidad? Porque la paga del pecado es muerte, ¿va? Y todos hemos pecado. Y ahora ¿cómo hacemos para que Dios nos declare justos? ¿Cómo hacemos para que Dios nos justifique? Ese es el punto. La justificación es la manera en que Dios declara a los hombres justos. Eso es, Dios dice, yo declaro que el hermano Gilberto ahora es justo. No, dirá el diablo, pero si yo conozco la vida, los hechos y las acciones de este hombre, es un pecador. Sí, dice Dios, pero yo lo declaro justo. Pero ¿cómo puede ser posible? Y entonces viene Dios y dice, es que yo lo declaro justo porque a mí me place justificarlo. ¿Y por qué? Por el solo hecho de que él haya creído en Jesús. Quiero que vaya conmigo por favor a Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia, dice, sois. ¿Y qué dice después? Por medio de la fe. Y esto, dice, ni siquiera es algo que a ustedes les haya nacido, pues es un don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros somos declarados justos por el Señor, no por las cosas buenas que hacemos, sino por gracia. Porque por gracia sois salvo. Entonces cuando Dios decide justificar al hombre, no es porque él haya hecho algo bueno. Entonces aquí es donde resaltamos la gracia de Dios. ¿Por qué es que el hermano catalán es considerado justo delante de Dios? Porque Dios dice, a mí me ha placido perdonarle todos sus pecados. ¿Y por qué, Señor? Porque él creyó en Cristo. Por eso, por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero que vea estos otros dos pasajes. Vamos a Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23. ¿Quiero ver? Sí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice el 24, justificados. Ya le dije que la justificación es la manera en que Dios declara a los hombres libres de culpa. Dios lo declara, dice, y este ya no tiene culpa, este es sin pecado y sin faltas. Entonces, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué, hermanos? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo quiero mencionar eso, o sea, ¿cómo es que Dios nos declara justos? Por su gracia, solamente por haber creído en Cristo. No es por lo bueno que usted y yo hemos hecho, no es porque nosotros venimos a la iglesia, no es porque tenemos una Biblia, no es porque nos bautizamos, no es porque diezmamos, no es porque vamos a predicarle a otro. No, Dios nos declara sin culpa porque a Él le ha placido, gratuitamente por su gracia. Leamos el 5.1 ahí de Romanos 5.1. Yo quiero resaltar la gracia de Dios. Que nosotros los cristianos comprendamos que el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de ser parte del reino de Dios, el hecho de ser salvos no es algo que nosotros podamos atribuirnos a nosotros mismos. Es algo por lo que debemos de estar eternamente agradecidos con el Señor, porque a Él así le plació. Mire, otra vez utiliza el término justificados, pues, ¿por qué, hermanos? Por las obras, dice ahí. Justificados por lo buenos que son. No, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es
la manera en que Dios declara inocente a los hombres. Eso es justificar. Cuando Dios dice, este es sin pecado. Sí, pero no, hombre, si este es malo, Dios, ¿cómo vas a perdonar a este? Porque a mí me place y no es por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Usted entiende lo que es gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor que Dios nos hace, pero un favor que no merecemos. Así es que si usted le pregunta a Dios, Señor, ¿y por qué perdonaste a Juan? Dios dice, porque me da la gana. Pero si este es malo, ¿y a mí qué? ¿Y a vos qué te importa? Si yo quiero perdonarlo porque a mí yo soy bueno y yo quiero perdonarlo. Pero si este, mira todo lo malo que ha sido, sí, pero no me importa, pero hizo algo bueno, y es que creyó en el sacrificio de mi hijo. Y por el solo hecho de haber creído en Jesús, por eso dice que es por medio de la fe. Entonces, por el solo hecho de haber creído en Jesús, yo lo declaro inocente. Eso es ser justificado. Aunque llegue el diablo a acusarnos y a decir, pero es que este mintió, robó, mató, adulteró, fornicó, se emborrachó, mintió, y diga todo lo que quiere decir, Dios dice, sí, pero yo lo declaro inocente. Así dice la Biblia. Entonces, vamos a Romanos 8, versículo 33 y 34. Siempre hablando de la justificación. Como es Dios el que nos ha justificado, dice 8, 33 y 34. ¿Lo tiene? ¿Quién acusará? Dice Pablo. ¿A quiénes, hermano? A los escogidos. ¿Quién nos va a acusar, hermano? Nadie. Dios es el que. Quiero dejar esto, pero de verdad bien metido en su mente. Estamos hablando de la justificación, de que Pablo dice que no hay hombre bueno, no hay hombre justo, no hay hombre que pueda decir, yo puedo ser justo delante de Dios porque soy bueno, yo he sido un hombre que me he guardado desde mi juventud para no cometer pecado, así que soy santo. Dios dice, no hay ninguno bueno. La única manera de ser justos delante de Dios es por la gracia. Y dice aquí, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Y Dios es el que justifica. Dios es el que nos declara y nos hace inocentes. Nos hace y nos declara inocentes. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que a nosotros, los que estamos en Cristo, ya nadie ni nos puede acusar, ni nos puede condenar. ¿Por qué? Porque ya Dios nos justificó. ¿Se entiende eso, hermano? Ahora, entienda que usted ha sido justificado no por lo que usted hace. No vaya a cometer. Y volvamos a Romanos para terminar. Al capítulo 3, versículo 20. Para terminar el tema de la justificación. Y de que no hay justo ni aún uno. Si nosotros hemos sido declarados justos es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ya que, dice el verso 20, ¿está conmigo? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Vaya pan. Así es que usted que cree que porque anda haciendo cosas buenas Dios lo va a declarar justo. No es que no debamos hacer cosas buenas, porque somos llamados a hacer el bien, pero no para que nosotros centremos nuestras esperanzas en que por hacer las cosas buenas nos vamos a ganar un lugar en el reino de los cielos. No, Señor. Nosotros ya, Dios nos dio derecho a ser parte de su reino, a ser sus hijos, porque a Él le plació, por su gracia, porque nosotros creímos en Él. Ahora, nosotros sí debemos guardar la ley, porque yo con esto no estoy fomentando el hecho de que nosotros vivamos en pecado, porque ya somos salvos por la gracia de Dios. No, porque la Biblia dice que nosotros por la fe hemos sido salvos, pero esa fe nos lleva a obrar de una manera que sea agradable ante sus ojos. Permanentemente entendemos que la gracia nos lleva a nosotros a experimentar una nueva vida, una vida de obediencia, una vida en la que nosotros queremos agradar a Dios, pero no nos justificamos por las obras, porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una cita más, Gálatas capítulo 3 versículos 23, 24, con eso termino. Gálatas capítulo 3 versículos 23 y 24. Pero antes
que viniese la fe. Dicho en otras palabras, antes de que usted y yo depositáramos nuestra fe en Jesús. Pero antes que viniese la fe, ¿cómo estábamos? Confinados bajo la ley. Es decir, la ley lo único que hace es señalar el pecado. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso se refiere a cuando Cristo vino. Ahí surge la fe en aquel que murió y resucitó. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era como un tutor. Un ayo era aquella persona a la que en aquel tiempo le confiaban, así como Gamaliel. La Biblia habla de Gamaliel, un sabio llamado Gamaliel. Los hombres le llevaban a su: mira, aquí te traigo a mi hijo de 3 años, yo quiero que tú me lo eduques, me lo críes, lo formes, sí, en la cultura, en las letras, en el conocimiento, así que tú lo vas a guiar, y cuando sea el tiempo, entonces tú me lo vas a devolver ya una persona formada, su carácter, conocimiento, cultura, etcétera, religión, todo lo que necesite. Ese ayo es la persona encargada de cuidar, de ser el tutor de esa persona. Así dice la Biblia que la ley lo único que hizo fue como quien nos lleva a Dios, a Jesucristo. Nos lleva de la mano, nos dice: mira, te quiero decir algo. Este es tu Dios, este es tu Padre, este es el único que te puede salvar. Yo lo único que he hecho es mostrarte que eres pecador, porque eso es la ley, mostrarnos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Por eso la ley lo que hace es llevarnos a Cristo y decirnos: Él es el único que te puede salvar, porque si fuera por mí, estás condenado. La ley eso dice. Por la ley todos estamos condenados. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, como dice, hermanos, justificados. Entonces dejemos de centrar nuestras esperanzas en que por guardar la ley vamos a ser salvos. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Esa fe que nos tiene que llevar a nosotros a llevar una vida que sea agradable ante los ojos de Dios. Así es que bendito sea el Señor por su gracia. Debemos estar eternamente agradecidos que Él ha decidido declararnos justos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por su gracia, por la fe en Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, esta noche te agradecemos el